Jóvenes estudiantes de la asignatura, muy buenas tardes. Nuevamente una sesión de nuestras clases virtuales y continuando con lo que teníamos hasta la anterior clase. Estamos en la página 27 del texto y con el tema de momento de una fuerza y par de fuerzas. La anterior clase hemos explicado hasta esta parte. Hemos explicado aparte lo que es el momento como concepto, que dice momento igual F por D, y hemos explicado la importancia de determinar el brazo de palanca D, hemos explicado estos conceptos también, y ahora vamos a ocuparnos de ya proceder a la determinación del momento flector en un determinado punto. Y para nosotros en este ejemplo, el punto de análisis es el punto A, en este punto es el punto de análisis para determinar el momento que se genera producto de la acción de esta fuerza, ¿no? Una fuerza de 300 libras, con las direcciones que enseguida deducimos. ¿Qué intensidad de momento se produce en ese punto de análisis? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces es lo que vamos a explicar. Primero hemos definido que el brazo de palanca D para determinar el momento flector, que es F por D, es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces, esta componente que es D, ¿no? En nuestro otro gráfico podemos ver, esta es la línea de acción, la línea punteada es la línea de acción, y una perpendicular a esa línea, al punto de análisis, es la distancia D. Son perpendiculares entre esta línea de acción y la distancia son perpendiculares. Es una condición, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que encontrar esta distancia D para poder determinar el momento, porque el momento es F por D. F ya tenemos, aquellos datos son 300 libras. Nos falta determinar D para saber el momento flector en este punto A. Entonces, como datos tenemos que la barra está inclinado con 30 grados respecto de la horizontal y tiene una longitud de 10 pies. En su extremo superior izquierdo actúa una fuerza con una dirección de, por cada 4 de horizontal, 3 de vertical. Entonces podemos determinar el ángulo respecto de la vertical o el ángulo respecto de la horizontal, indistintamente, cualquiera de los datos nos va a servir. Y tiene una magnitud de 300 libras. Entonces esos son los datos que tenemos y con esos datos tenemos que determinar la intensidad de momento en este punto. En primer esquema vamos a hacernos un esquemita aparte, donde ya trazamos la línea de acción de la fuerza y una perpendicular al punto de análisis. Tenemos un triángulo rectángulo. Como dato tenemos la hipotenusa, porque esto es el cateto adyacente, el cateto opuesto, y este sería la hipotenusa de este triángulo respecto del ángulo beta. Este B parece B, es beta, aquí estamos describiéndolo. Ángulo beta, ¿no? Entonces tenemos como dato la hipotenusa, que es 10 pies, es la longitud de la barra, tenemos ese dato, ¿no? Entonces nos falta saber este ángulo que es beta entre la barra y la fuerza, ¿no? Como dato nos dan que desde la horizontal a la barra hay 30 grados, entonces por condición de perpendicularidad de la horizontal a la dirección de la barra hay 30 grados. Otro dato que tenemos es que entre la vertical y la horizontal existen 90 grados, ¿no? Entre esas dos líneas referentes existen 90 grados. Entonces, si a 90 le restamos estos 30 grados y este otro ángulo que determinaríamos, sabríamos por sumas y restas lo que es el ángulo beta. Entonces vamos a determinar este ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a determinar respecto de la vertical. Entonces esto es lo que estamos haciendo, ese ángulo vamos a llamar alfa, ¿no? Y es arco tangente de 4/3, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Seno sobre coseno también decimos, ¿no? Este ángulo estamos buscando, ese es el ángulo alfa para nosotros. Hacemos las operaciones correspondientes y tenemos 53.13 grados. Ese es el ángulo que tenemos en este punto, en esta apertura más bien, ¿no? Entonces a 90, el ángulo beta estamos queriendo determinar, y a 90 le quitamos los 30 grados que hay aquí y los 53 que acabamos de determinar. Lo que queda como saldo es 6.87. Ese es el ángulo que existe
en esta parte entre la dirección de la barra y la dirección de la fuerza. Es el ángulo beta, 6.87. Ya tenemos el ángulo. Entonces, para saber la distancia D, tenemos que multiplicar la hipotenusa por el cateto opuesto. Sería 10 por seno de 6.87 respecto de beta, ¿no es cierto? Entonces es seno de 6.87. Hacemos las operaciones correspondientes y tenemos 1.196 pie. Esa es la distancia D que existe de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Luego, momento en A, estamos hablando de momento en este punto, por eso dice momento en A, igual D, que es el brazo de palanca, por la magnitud de la fuerza F. Bueno, esta es la magnitud de la fuerza F, ¿no? 300 libras. Entonces tenemos 1.196 pie por 300 libras. Hacemos la operación correspondiente y tenemos menos 358.80 libras pie. Las unidades de momento son unidad de fuerza por unidad de una distancia, ¿no? Pie. Ahora, aquí no está anotado signo. Esto debería ser positivo, pero aquí está negativo. Entonces tenemos una convención de signos para el análisis de estas fuerzas, tanto en lo local, que estamos hablando de Bolivia, La Paz específicamente, y la convención de signos que utilizamos es que un momento flector en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿sí? De tendencia de rotación, sentido contrario a las agujas del reloj, es signo negativo. Y si es un momento flector con tendencia de rotación en sentido a las agujas del reloj, o sea, hacia la derecha decimos, entonces es positivo. Eso es una convención de signos en nuestro medio. En otro contexto, por ejemplo, podemos citar Japón, Europa, pueden tener otra convención, no es universal, pero en nuestro medio prima esa convención. De la misma manera, las fuerzas verticales ascendentes son de signo positivo y las fuerzas verticales descendentes, hacia abajo, son negativos. De la misma manera, las fuerzas horizontales hacia la derecha son positivos y las fuerzas horizontales con dirección hacia la izquierda son negativos. Esa es la convención de signos que existe en nuestro medio y eso es lo que aplicamos. Entonces, prima en estos casos las reacciones el principio de la ley de Newton, ¿no es cierto? La tercera ley de Newton, acción y reacción, donde la fuerza resultante es la misma magnitud de la fuerza activa, pero dirección contraria, dice Newton. Entonces, ese mismo principio rige aquí. Es la misma la misma magnitud de la fuerza activa, pero de dirección contraria. Entonces, por eso aquí, la activa, esta fuerza, por ejemplo, ¿no? Si analizamos este punto, va a tender a hacer girar sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, el momento activo es menos, ¿no? Sentido contrario a las agujas del reloj. Es el momento activo, 358.80 libras pie. Pero la reacción que va a equilibrar esta acción tiene que ser de la misma intensidad de momento, o sea, 358.8, pero signo positivo. Ese es el resultado que buscamos. Vamos a explicar esto en el siguiente ejemplo más. Vamos a ir a un esquemita, pero explicaremos el otro caso más. Entonces aquí como resumen, el momento activo es 358.80 libras pie. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el mismo, pero procesado de un otro modo, de otra forma, ¿no? Y aplicamos el teorema de Varignon. Ese teorema de Varignon, ¿en qué consiste? Que cuando tenemos fuerzas inclinadas, oblicuas, entonces las descomponemos en componentes rectangulares para facilitar obtener los elementos para satisfacer las ecuaciones de la estática, que es sumatoria de fuerzas verticales igual 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. En cambio, con esta dirección oblicua no podríamos tener correspondencia a esas ecuaciones de la estática, ¿no? Entonces no está en el plano vertical, tampoco está en el plano horizontal. Entonces se trabaja con las componentes de la fuerza. Esta es la fuerza y la descomponemos en su componente horizontal, su componente vertical.
Eso es el teorema de Varignon. Y en la mayoría de los casos vamos a aplicar ese teorema. ¿Por qué? Porque necesariamente en el punto de apoyo necesitamos saber tanto el momento flector como la reacción vertical y la reacción horizontal. Si estamos en un apoyo empotrado, necesitamos saber esos datos. Entonces, en el caso del ejemplo anterior, solamente nos permite aquí determinar el momento, ¿no? En el punto A, pero no sabemos la reacción vertical ni la reacción horizontal. Entonces, en este ejercicio estamos ya tratando de explicar el conjunto, ¿no?, de resultados que tenemos que obtener. Entonces, procediendo igual que el anterior caso, ya sabemos el direccionamiento, todo eso, y hemos encontrado que este es el ángulo alfa, que es lo mismo que teníamos en el ejemplo anterior, 53.3, aquí estamos anotando ya con todos los decimales. Entonces, respecto de este esquema, podemos determinar la magnitud de las componentes, ¿no? Esta es la hipotenusa, esto es 10, ¿no es cierto? 10 pies. Perdón, estoy mal, estamos hablando aquí de la fuerza. La fuerza es 300 libras. 300 libras. Entonces, ¿cuánto es su componente horizontal, su componente vertical? Entonces, aquí tenemos eso, ¿no? La componente horizontal, esta componente estamos hablando, son 300 libras por seno de alfa. Porque es esto, ¿no? Esta componente, es esta que estamos buscando. Si esta fuerza lo dibujamos aquí y hacemos el triángulo, entonces, esta es la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo de referencia alfa. Como es el opuesto, se multiplica por seno, ¿no? Entonces 300 libras, que es esta fuerza, por seno de alfa, que es el cateto opuesto, y el ángulo es alfa, seno de alfa. Operamos y tenemos 240 libras. Entonces quiere decir que esta componente horizontal son 240 libras. Y la componente vertical es esta misma magnitud de 300 libras, multiplicar por coseno de alfa. En este caso ya multiplicamos por el cateto adyacente, que es coseno de alfa. Entonces 300 libras por coseno de alfa nos da 180 libras. Entonces ya tenemos que esta componente vertical es 180 libras. Entonces, esos datos los trasladamos a este esquema. Tenemos, esta sería la barra, la representación de la barra. Y la fuerza que actúa, esta fuerza actuaba ahí en la arista superior de la barra. Lo ubicamos ahí mismo ya, pero en términos de componentes rectangulares. Entonces la componente horizontal Fx es 240 libras, aquí hemos determinado, y la vertical es 180 libras, que también hemos determinado aquí, 180 libras. Entonces esta fuerza inclinada la reemplazamos por sus componentes rectangulares. Ahora, ¿cuánto será en dimensión? La barra tiene 10 pies de longitud en esa inclinación, pero su componente vertical, ¿cuánto será? Y también su componente horizontal. Entonces, de la misma manera, operamos aquí para saber la componente vertical, que sería Y, multiplicamos, que es la hipotenusa, por seno de 30 grados. Tenemos aquí el dato, nos dan aquí 30 grados, ¿no es cierto? Entonces, multiplicamos 10 por seno de 30 y tenemos 5 pies. En esta distancia vertical, la componente vertical para esta barra inclinada es 5 pies. La horizontal, de la misma manera, multiplicamos pero por coseno de 30, 10 por coseno de 30 y tenemos 8.66 pies. Entonces ya tenemos las distancias horizontales y verticales, ¿no? En una proyección, se dice, en una proyección horizontal y una proyección vertical de una barra inclinada, ¿no? Entonces eso también aquí ya lo acotamos. Y es 5, entonces aquí ya lo acotamos, es 5 pies, y X es 8.66 y lo acotamos aquí, 8.66. Ya tenemos los datos. Ahora, momento es igual F por D, sumatoria F por D. Si tuviéramos más fuerzas, entonces seguiría siendo sumatoria F por D, F1 por D1, F2 por D2, más o menos, dependiendo del signo que tenga. Se va haciendo una cadena, es una sumatoria de los productos F por D. Ahora, momento en A. Estamos diciendo momento en este punto, ¿no? Ese es el punto de análisis. Tendencia de rotación sentido a las agujas de reloj positiva, hemos dicho. Entonces, respecto de este punto, si damos a movimiento a esta fuerza, o vamos a andar, como decimos, a esta fuerza, y se va a desplazar, entonces, respecto de este punto, ¿qué tendencia de rotación generaría? Entonces, nos imaginamos, va a generar una tendencia de rotación sentido las agujas del reloj, positivo.
En cambio, esta fuerza vertical respecto de este punto va a generar una tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces va a ser negativo respecto de este punto, ¿no? Entonces ese es el razonamiento que utilizamos o aplicamos. Entonces esta magnitud de fuerza, 240 libras por 5 pies, positivo, sentido a las agujas del reloj. Ahora esta fuerza es menos, ¿por qué? Porque va a generar una tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces menos 180 libras por 8.66 pies. Este es el brazo de palanca, ¿no? Estamos haciendo F por D, F por D. Ahora operamos esos valores reemplazando ya por el producto acá y tenemos un total de, bueno, el positivo 1200 libras pie y el negativo 1558.8 libras pie. Y el total de eso menos 358.8 libras pie. Lo que hemos encontrado anteriormente es exactamente lo mismo, ¿no? Menos 358.80 libras pie. Es el mismo resultado. Hemos hecho un procedimiento distinto, pero llegamos al mismo resultado. De la misma manera que hemos explicado en el anterior caso, este es el momento activo. Prima esta fuerza que es de tendencia, rotación sentido contrario a las agujas del reloj, por eso es menos. Y la reacción va a ser sentido contrario, va a ser positivo. Entonces, para explicar ahora eso, vamos a una otra hojita que es el vicio. Y aquí tenemos el esquema, ¿no? Esta es la barra y esta es la fuerza que activa la generación de reacciones, ¿no? Entonces, vamos a tener una componente vertical que es igual a la componente vertical de esta fuerza. Hemos determinado sus componentes rectangulares, hemos dicho, ¿no es cierto? Se ha descompuesto en una vertical y una horizontal. Entonces, la vertical va a ser igual a esta magnitud, o esta reacción vertical va a ser igual a la componente vertical de F. Y esta reacción horizontal va a ser igual a la componente horizontal de F, ¿no? Esa es esta reacción. La componente vertical de esta fuerza F, si desglosamos en componentes rectangulares, tenía dirección vertical descendente, ¿no? Su dirección es descendente. Entonces la reacción es ascendente, sentido contrario. Va a ser la misma magnitud, pero dirección ascendente, 180 libras, ¿no es cierto? 180 libras. Ahora, esta componente horizontal, su componente de la fuerza era hacia la derecha, positivo, hacia la derecha. La reacción tiene que ser sentido contrario, hacia la izquierda, va a ser negativo. Y va a tener la misma magnitud de la componente horizontal de F, que es 240 libras, ¿no? Esas son las reacciones que tenemos en el punto de apoyo A, con reacción vertical, reacción horizontal. Además de eso tenemos la resistencia a la tendencia de rotación, que es el momento flector, también respecto al mismo punto. La activa producto de esta fuerza era sentido contrario a las agujas del reloj, negativo. La reacción es sentido contrario, misma intensidad de momento, pero sentido contrario, ¿no? Ya aquí en este caso, sentido las agujas del reloj. Entonces aquí estamos anotando en el punto de análisis las fuerzas reactivas, que tienen la misma magnitud de las fuerzas activas, pero signos o direcciones contrarias, ¿no? Opuestas. Entonces, ese es el concepto, la teoría que tiene que regir, porque en todos los casos vamos a proceder de la misma manera, ¿no? Entonces, esas son las tres incógnitas de rigor o de ley que se tienen que resolver cuando tenemos ese tipo de ejercicios. Volvemos a nuestro texto. Entonces se puede decir el conjunto de explicación sobre la acción de esta fuerza F y las reacciones en A, en este primer ejemplo, ¿no? Analizado de dos formas y en el esquema que les he mostrado en vicio están aquí registradas las reacciones de las tres incógnitas que teníamos, ¿no? Y se puede equilibrar ahí sumatoria de fuerzas verticales igual 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0 y sumatoria de momentos igual 0. Eso se cumple, ¿no? Si aplican el conjunto, aplican estas fuerzas, sus brazos de palanca y aplican aquí las reacciones, se va a dar 0 en todo, va a cerrar 0. Entonces ahí tenemos ya el primer ejemplo de lo que son la determinación de reacciones.
Tenemos otros ejemplos ilustrativos aquí que ya no lo vamos a explicar en detalle, pero solamente sirve para referirnos el criterio que rige para resolver problemas, ¿no? Y por qué el motivo, ¿no?, de introducir estos ejercicios en el texto es que cuando tenemos barras inclinadas y tenemos un cuerpo, o sea, que tiene un espesor la barra, y citamos dimensiones, aquí por ejemplo está registrado aquí como 3 metros, esta barra inclinada, la vertical, y la de tendencia horizontal, que es inclinada también, 2 metros. Entonces uno podrá preguntarse, ¿estos 3 metros es en esta dimensión, diríamos, cara externa, que es mayor a esta cara interna? Esta cara interna, como podemos observar, es menor. Lo mismo que en esta barra, ¿no es cierto? La cara externa es de mayor dimensión y la cara interna es de menor dimensión. Estos 2 metros que figuran, o estos 3 que figuran, ¿a qué distancia se refieren o a qué dimensión? ¿Esta externa, una media o la interior? Entonces, para tener un concepto matriz de estas acotaciones que se tiene, si asumimos que esta sección es rectangular o es circular, su centro de gravedad va a estar emplazada en la parte media de su espesor, ¿no es cierto? Por eso hemos visto ya centros de gravedad en el primer módulo. Entonces, asumiendo que esto sea una barra circular, ¿no es cierto?, o cuadrada también, el centro de gravedad va a estar emplazada en la parte central de su espesor. Entonces, a ese eje, a esa proyección del centro de gravedad que tiene el elemento, a esa dimensión se refiere estos 3 metros. No es ni la cara externa ni la cara interna. Lo mismo que esto, no es la cara externa ni la cara interna. Se refiere a la longitud del eje de la barra, coincidente con su centro de gravedad. Aquí faltaría dibujar unas líneas segmentadas que describan la proyección de su centro de gravedad, ¿no? Entonces, a esas dimensiones en estructuras se refieren, es entre ejes las distancias. Ya tenemos eso, un concepto. Segundo, tenemos aquí una determinada inclinación de la barra vertical, o tendencia vertical, y tenemos otra inclinación de la barra tendencia horizontal, inclinada también, ¿no? Entonces, en la horizontal dice que por cada 2 de horizontal hay 1 de vertical. Esa es la dirección de esa barra. Y de la vertical, tendencia vertical decimos, por cada 2 de horizontal hay 7 de vertical. O por cada 7 de vertical hay 2 de horizontal. Entonces, con estos datos se pueden determinar los ángulos de referencia. De hecho, está ya resuelto aquí en la parte inferior, ¿no? Y tenemos una fuerza que actúa, una fuerza con magnitud de 4 kilonewtons, actúa en su extremo superior derecho de la barra número 2, ¿no?, de la segunda barra, actúa con una dirección de que por cada 2 de horizontal hay 3 de vertical, o por cada 3 de vertical, 2 de horizontal. Con esa dirección y una magnitud de 4 kilonewtons actúa una fuerza en el extremo superior derecho del sistema. La acción de esta fuerza 4 kilonewtons, ¿qué reacciones genera en este apoyo que es empotrado? Si es un apoyo empotrado, entonces genera 3 componentes de reacción. Una reacción vertical, una reacción horizontal y una reacción de momento flector, ¿no? Entonces van a ser 3 incógnitas que se tiene que resolver ahí. Hemos construido un esquema para poder determinar los ángulos de referencia, ¿no? Ya solamente aquí se representan por una línea la barra y las dimensiones que nos permiten determinar los datos que estamos buscando o los resultados que estamos buscando. La única complejidad aquí que me he observado yo mismo es que tal vez debía haber hecho diferentes esquemas para ser más explícito, más sencillo de entender. Me adelanto a la explicación específica en lo siguiente. Es un planteamiento para 3 alternativas de solución. Una alternativa de solución que es 1C, una segunda alternativa de solución que es 2C y una tercera alternativa de solución que es 3C. Entonces, en este ejercicio estamos aplicando 3 procedimientos distintos. Igual que en el ejemplo anterior hemos utilizado 2 procedimientos distintos y llegamos a los mismos resultados. Aquí estamos haciendo lo mismo, solamente ya para 3 casos que nos van a conducir a los mismos resultados. Entonces, la idea del ejercicio era que ustedes tengan una comprensión de que
una solución no es única. El procedimiento de una solución no es única, no es un solo método que se puede aplicar o un solo procedimiento, no. Se pueden aplicar distintos procedimientos, distintos métodos. Entonces nos va a permitir llegar al mismo resultado si es que los métodos o procedimientos se aplican correctamente. Entonces este ejercicio me sirve, o este esquema más bien, me sirve para los tres casos. Y como es para los tres casos, parece enredado el esquema, como difícil de interpretar. Una vez que ustedes ya tengan asimilado casi en su totalidad lo que es el concepto de momento flector, donde decimos que el momento flector es igual a F por D, donde D es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis, si eso lo comprenden a la perfección, entonces lo pueden deducir fácilmente de estos esquemas. Pero cuando esos conceptos todavía no están claros, entonces esto va a parecer confuso, enredado. Entonces explicamos que hay un procedimiento común, ¿no?, que se tiene que seguir. Estos tres procedimientos determinan los ángulos, las distancias que tenemos de las componentes y las resultantes de las componentes. Estas tres partes son un paso preliminar para resolver cualquier problema. Cualquier método que apliquemos o procedimiento, necesariamente eso tenemos que resolver. Tenemos que resolver los ángulos de referencia, las distancias en el plano vertical horizontal, sus proyecciones, ¿cierto? Proyecciones y la suma de las proyecciones que vamos a tener como resultantes. Entonces, este procedimiento es de rigor, que tiene que hacerse para cualquiera de los métodos que al final se utilicen, ¿no? Entonces, es un procedimiento de rigor común. Con las explicaciones que hemos dado en el anterior ejemplo, ustedes ya pueden hacer el seguimiento de este ejemplo, relacionándolo con el gráfico, y lo pueden interpretar. Eso es para no demorarnos mucho en tiempo. Además ya son propios de física que ustedes ya han visto, ¿no? En la parte de la estática se ha visto ya eso. Primera alternativa, aplicaríamos el teorema de Varignon. ¿Qué es el teorema de Varignon? Descomponer en componentes rectangulares la fuerza inclinada, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la fuerza inclinada. Esta fuerza inclinada la vamos a descomponer en componentes rectangulares. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí en una primera instancia. Una componente horizontal Fx y una componente vertical Fy. Entonces, para eso necesitamos saber la componente horizontal Fx, ¿no es cierto? Entonces, esta F multiplicamos por seno de gamma. Este ángulo tiene que ser gamma, por eso antes ya hemos resuelto el ángulo gamma, ¿no es cierto? Están dados en los datos las direcciones, entonces ya se ha encontrado el ángulo gamma, este es el ángulo gamma, y se multiplican los datos que tenemos y vamos a obtener el resultado de la componente horizontal. Lo mismo para la componente vertical, también en función del mismo ángulo vamos a multiplicar por la fuerza por el cateto adyacente y tenemos el resultado. Ya tenemos las componentes horizontal, vertical, son componentes rectangulares, ¿no?, de F. Y el momento es la sumatoria de momentos, el que produce esta fuerza y el momento que produce esta otra fuerza. Es similar el caso último que hemos hecho del anterior ejercicio, ¿no? Hacemos la sumatoria de sus momentos y llegamos al primer resultado, que son 17.085 kilonewtons metro. En este caso la unidad es en kilonewton y las dimensiones, los brazos de palanca en metros, ¿no? Entonces nuestro resultado, el momento en A, en este caso en este punto, ahí en la base, es 17.085 kilonewtons metro. Ese es el resultado, ese es el momento flector. Segundo caso de análisis. Si se requiere determinar la distancia D perpendicular a la línea de acción de la fuerza F, triángulo ADE, entonces de este esquema vamos a trabajar en este triángulo ADE. ¿Ven? Es un triángulo rectángulo, donde D es el brazo de palanca perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿no? Esta es la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza, que es D. Ese es el triángulo. Entonces, de ese triángulo rectángulo, porque es 90 grados perpendicular, entonces, esta es la hipotenusa. La dimensión desde A hasta E es la hipotenusa. D es el cateto adyacente del triángulo.
Y esta otra distancia de D hasta E es el cateto opuesto, ¿no?, de ese triángulo. ¿Cuáles son los ángulos de referencia? Tenemos aquí los ángulos de referencia, aquí teta, por un lado, tenemos phi, que sería 90 grados perpendicular, y tenemos aquí gamma, que es entre la dirección de lo que sería la hipotenusa y la dirección del brazo de palanca D. Entonces, con esa información, con esos datos disponibles, hacemos el tratamiento aquí, ¿no? Estamos aplicando ley de senos, que es otro concepto que ustedes ya saben desde física. Entonces decimos D es a seno de teta, como la distancia x a e es a seno de phi. Hacemos la relación, despejamos D de esta relación y operamos y tenemos el brazo de palanca 4.271 metros. Ese es el brazo de palanca para multiplicar a la fuerza F. Entonces la fuerza F ya se ha dado 4 kilonewtons y el brazo de palanca es 4.271 metros. Multiplicamos y tenemos 17.084. Aquí hemos obtenido 17.085. Aquí 0.84. Hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, en el tercer decimal. Pero eso es propio de los ángulos, ¿no? Si manejamos los ángulos con todos los decimales y lo mismo, las fuerzas con todos los decimales, esto van a resultar exactamente el mismo resultado. Pero como hemos trabajado con 3 decimales o algo así, entonces hay estas desviaciones, ¿no? Pero en la parte cifra entera estamos obteniendo el mismo resultado, aplicando un método distinto. Y tenemos un tercer procedimiento que es relacionando el triángulo ACD. Entonces, si nos vamos al esquema, dice ACD. Ese triangulito de arriba, ¿no? Ese triángulo. En este caso, la hipotenusa es esta longitud LAC, quiere decir longitud inclinada desde A hasta C. La longitud desde A hasta C ya es la hipotenusa. Esta distancia desde C hasta D es el cateto opuesto y desde A hasta D es la distancia D que necesitamos determinar para multiplicar a la fuerza F, ¿no? Y el ángulo de referencia es omega, ¿no? El ángulo de referencia es omega. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar aquí en ese tercer caso. La longitud desde A hasta C determinamos aplicando Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces aplicamos raíz cuadrada de esas dos proyecciones en vertical y en horizontal, operamos y tenemos 4.595 metros, la longitud inclinada, ¿no es cierto?, desde A hasta C. Nos faltaba un ángulo arroba por determinar, entonces se puede a través de esta relación determinar ese ángulo arroba y vamos a determinar el ángulo omega que nos interesa, restando a ese ángulo arroba el ángulo gamma para obtener el ángulo que estamos buscando, ¿no? 21.638 grados. Ya tenemos el ángulo, entonces con eso podemos determinar el brazo de palanca D. D es la longitud, es la hipotenusa, por coseno de omega. Hacemos las operaciones y tenemos 4.271. Lo mismo que teníamos aquí, ¿no? 4.271, 4.271, el brazo de palanca. Y para determinar el momento, hacemos F por D, multiplicamos sus valores y tenemos 17.084 kilonewtons metro. Lo mismo que aquí, 17.084 kilonewtons metro. Entonces, ya hemos resuelto el momento en el apoyo A por 3 procedimientos, ¿no? Uno, Variñón, otro, la aplicación de ley de senos en un triángulo determinado y también aplicando otra relación de triángulo ACD que está en el esquema, llegamos a los mismos resultados. Y estos 3 no son los únicos, podemos seguir buscando otras alternativas de solución y seguiríamos llegando a los mismos resultados. Entonces el objeto del ejercicio es que se tenga en cuenta de que no hay un solo procedimiento único, no es una sola vía de solución. Puede haber diferentes vías de solución, diferentes procedimientos, métodos, pero que nos van a conducir y nos tienen que conducir al mismo resultado. No hay el argumento de decir que yo, porque he resuelto por otro método, tengo resultados distintos. No hay eso.
Cualquier método nos tiene que conducir al mismo resultado. Podría, por precisión, porque aquí estamos utilizando ángulos redondeados al tercer decimal, producto de esas desviaciones podría darse esto, sí, pero si utilizan todos los decimales no va a variar, bajo ningún procedimiento ni método va a ser el mismo resultado, ¿no? Si se trabaja con mayor precisión. Bien, ese ejercicio hemos explicado, ahí concluye eso. Ustedes ya van a tener mayor tiempo en sus tiempos libres para repasar el texto y ya asimilarlo con mayor claridad, el objeto de ese ejercicio. Pasamos a un otro tema que es el par de fuerzas, ¿no? Entonces, es un concepto que también lo vamos a explicar. Igual es el momento es eje por D, donde es distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Quiere decir que hay 90 grados, ¿no?, entre la distancia D y la dirección de las fuerzas. Entonces, eso vamos a verlo aquí. Aquí tenemos que comprender en ese ejemplo un concepto matriz también, ¿no?, un concepto importante dentro del tratamiento de la acción de fuerzas. Comenzaremos diciendo: esta fuerza que actúa en el extremo derecho de la barra, que está empotrado en un sólido, tiene una magnitud de 60 newtons y actúa a una distancia de 2 metros del paramento exterior de la barra, ¿no? Está empotrado y actúa a 2 metros. Momento es F por D. Entonces sería 60, que es F, 60 newtons, y D es 2 metros. 60 por 2 sería, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar 120 newtons metro, nos va a dar la intensidad de momento. A ese resultado, a esa intensidad de momento, denominamos intensidad de momento exterior. Intensidad de momento exterior. Esa acción de intensidad de momento exterior se va a ver equilibrada cuando hacemos el análisis de solicitaciones por un momento interno en el sistema. Hay un momento externo, se va a equilibrar con un momento interno dentro del sistema, no dentro de este parámetro de empotramiento, es un muro, como estamos viendo ahí. Se va a generar estas dos componentes de reacción, dos fuerzas que equilibran a esta fuerza, ¿no? Y un brazo de palanca que también es equilibrado. Imaginen como los balancines en los parques que tenemos, ¿no es cierto? Los balancines en los parques es igual. Actúa una fuerza, otra fuerza y hacen balanceo. Aquí se trata de equilibrar. Entonces decíamos que esta acción de fuerza 60 newtons con el brazo de palanca 2 metros, eso constituye el momento externo. Y el momento interno es cualquiera de estas dos fuerzas, F por D. Ese es el momento interno, F por D. Y aquí F tendría esta magnitud, sería 60, sería el momento externo, dividido sobre el brazo de palanca D. Entonces, si hacemos operaciones ya con valores dados, tendríamos esta distancia. Más bien, si damos valor a D, ¿no?, y a valor numérico, entonces tendríamos la magnitud de la fuerza F que equilibra al momento externo. Ese momento interno tiene que equilibrar al momento externo. Ese es el análisis que se hace, eso es lo que tenemos que resolver o conseguir. Y de acuerdo a eso también tenemos que hacer uso de materiales, ¿no?, para dar estabilidad al sistema estructural. Aquí ahora hacemos como tipo reacción, ¿no? Acción y reacción. Tenemos 60 newtons, única fuerza aplicada, dirección vertical. Entonces, para equilibrar tiene que hacerse también 60 newtons, pero dirección ascendente, ¿no? ¿Y dónde está actuando? Aquí en el elemento rígido. Ahí está actuando esos 60 newtons, sentido contrario a la acción, ¿no? Esta es la reacción. Es descendente y esta es ascendente. Sumatoria de fuerzas verticales igual 0, ¿no? Se daría ahí. Ahora, en la tendencia de rotación, ¿no es cierto? Aquí hemos dicho que sería empotrado. Entonces, si es empotrado, hay este sistema de equilibrio, ¿no es cierto? Aparecen en el interior del paramento que sustenta esta barra dos fuerzas que equilibran a esta otra fuerza externa. En este otro ejemplo tenemos la misma fuerza, aquí ya no hemos puesto magnitud, sino nada más W, puede ser cualquier magnitud, y el brazo de palanca sigue siendo 2 metros. Si estuviera adherida a este paramento sólido, digamos como colada, ¿no es cierto?,
al paramento. No estamos hablando de empotramiento, sino de adherencia al paramento sólido. Entonces se generaría esta tendencia, el par de fuerzas, ¿no? Esta cara superior de este elemento se vería traccionado por la acción de esta fuerza, o sea que con una tendencia de desprendimiento. En cambio, la cara inferior se vería con una acción de compresión, ¿no? O de incrustación contra el paramento de sustentación con esta fuerza horizontal F. Entonces, estas dos fuerzas son par de fuerzas, sentidos contrarios que tienen la misma magnitud, separados por una distancia d, ¿no? Entonces, la acción de una de las fuerzas, cualquiera sea esta o esta de arriba, F por D, hace el momento interno, ¿no? Hace el momento interno. Que en realidad ya no va a ser esta la activa, sino va a ser esta la reactiva, porque son la misma magnitud de fuerzas, pero sentidos contrarios, ¿no? Entonces, igual es aquí la distancia D entre estas dos fuerzas color azul. Entonces hacemos F por D, ya sea en el extremo superior o en el extremo inferior, hacemos F por D y ese es el momento interno que equilibra al momento externo que sería W por 2. Entonces eso nos permite ver, digamos, cómo es la acción cuando tenemos un elemento empotrado, un concepto, y cuando tenemos un elemento adherido, ¿no es cierto? Las tendencias de reacción que se generan. Entonces, para eso nos sirve estos ejemplos, ¿no? El par interno de fuerzas que equilibran una acción externa. A eso se refiere esto, par de fuerzas, ¿no? Que equilibran a una acción externa. Bien, espero que ese ejemplo les sea útil y va a ser de mucha aplicación porque justamente en función a esos conceptos resolvemos los problemas. Es bueno que lo asimilen bien. Tenemos otro tema que es el sistema equivalente o sistemas equivalentes. Entonces, para esto, buena parte está aquí explicado en detalle, pero vamos a explicarlo de igual manera. Queremos decir que este es un sistema, el A, inciso A, es un sistema. B también es otro sistema y C es otro sistema. Entonces, A es un sistema que puede pasar a un sistema C, pasando por un procedimiento B. Que el sistema C que vemos aquí es equivalente a A, ¿no? Al sistema A. O este sistema es igual a este otro sistema, que es C. A eso nos referimos, son sistemas equivalentes. Este sistema, inciso C, es equivalente al inciso A, al esquema o al sistema A. O el sistema A, sistema inciso A, es equivalente al sistema inciso C. Pasando por el sistema inciso B, ¿no? Ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿no? Por cualquiera de los procedimientos pasa por este procedimiento que nos permite convertir de esta forma a esta otra forma. No cambia, es la misma condición, pero como vemos aquí, las acciones de fuerzas es distinta, ¿no es cierto? Pero generan el mismo efecto en el sistema, en el cuerpo, ¿no? El mismo efecto en el que este otro. Entonces comenzaremos ahora ya en detalle. Tenemos esta fuerza que actúa en A, ¿no? Es una fuerza P que actúa en A. Y tenemos un otro punto de referencia B que en condición de perpendicularidad la distancia entre A a B es E, es una distancia E, ¿no? Eso tenemos en este sistema. Entonces, para llevarlo a un otro sistema vamos a introducir una fuerza de la misma magnitud pero sentido contrario, como reacción, ¿no es cierto? Esta es la fuerza P, contrario. Esto es P y esto también es P, pero sentido contrario. Con eso estamos anulando las fuerzas, la acción de fuerzas en plano horizontal, ¿no? Más P menos P se hace 0. Y para llevar a este punto, esta fuerza, trasladamos esta misma magnitud P también a ese punto. Ya tenemos este sistema aquí. Vean, hay P, P y otro P, hay 3P. Pero si anulamos esta P con esta otra P, que son misma magnitud, sentidos contrarios, va a quedar esta fuerza P, ¿no? Esta fuerza P. Por eso queda aquí, esta fuerza P queda aquí
Y esta acción de P por una distancia E o esta P por esta distancia E se hace un momento P por E. ¿Por qué el otro se anula? Van a preguntar. Porque momento es E igual F por D. Si D es 0, cualquier fuerza multiplicada por 0 se hace 0. Entonces esta fuerza pasa por este punto, no tiene brazos de palanca, se hace 0. Si hacemos momento en este punto y tenemos solamente esta P por E. Lo mismo si hacemos momento en este punto, esta fuerza P se anula porque no tiene brazos de palanca y solamente actuaría esta fuerza P por este brazo de palanca E. Por eso es P por E. Cualquiera sea el punto, sea este punto o este otro punto, el momento es P por E. Entonces este es el sistema equivalente a esto, ¿no? Tenemos la fuerza P que se ha trasladado al punto B, pero en esa acción aparece aquí un momento, una otra fuerza, momento flector equilibrante, de manera que este sistema no se ve alterado en su equilibrio. Está en un sistema, una condición de equilibrio aquí. Esa condición de equilibrio se tiene que mantener aquí, pero con esta acción de fuerzas. Hay una fuerza P en B y un momento flector en P. En B, mejor dicho, ¿no? En B. Y es el procedimiento de pasar, ¿no? Lo mismo podríamos partir de aquí, pasar por este proceso y llegar a este otro sistema. Entonces, son sistemas equivalentes. Que en algunos casos especiales tenemos que recurrir a emplear estos conceptos de este sistema. A veces no se puede resolver directamente, entonces hay que hacer un tratamiento por equivalencia. Para eso sirve este ejercicio, este ejemplo, ¿no? Esta explicación. Aquí está también igual explicado ya en texto, entonces lo repasan bien y recuerden esto. No se olviden de esto. Son sistemas equivalentes que en algunos casos nos puede ser de mucha utilidad, nos permite resolver problemas. Como complemento de lo que hemos hablado, por ejemplo, este caso que tenemos, un prisma de 60 metros, de 0,60 metros de ancho, que actúa en su extremo superior, el lado derecho, una magnitud de fuerza de 4.000 newtons, ¿no? Y podemos convertirlo en un equivalente, que es el equivalente, ¿no es cierto? Que aplicamos una fuerza reactiva. Más bien esta fuerza lo traemos a la coincidencia con el centro de gravedad, lo traemos ahí y hacemos su fuerza equivalente, su reacción, sentido contrario, de 4.000 newtons también. Y como esto era 60, el centro de gravedad está a la mitad, en ese punto hay 30 de separación, está a la mitad del prisma, ¿no? Es 30. Y en el extremo derecho dejamos esa misma fuerza que teníamos, entonces teníamos tres fuerzas. Lo mismo, anulamos esta fuerza con esta fuerza y queda esta nada más, ¿no? Esta fuerza, esa es 4.000 newtons, está quedando ahí. Pero esta anulación está, digamos, si hacemos momento en este punto, entonces va a ser 4.000 newtons por 0,30. Y si hacemos momento en esta sección, vamos a tener también 4.000 newtons por 0,30. 4.000 newtons por 0,30. Y hacen 1.200 newtons metro, ¿no? La intensidad de momento, que ya dibujamos de esta manera. Entonces, este sistema es equivalente a este otro sistema, ¿no? Aquí la fuerza estaba en el extremo derecho, aquí está en la parte central, pero aparece este momento, ¿no? O de este sistema llevamos a este sistema, son equivalentes, pasa por este proceso. Esos son sistemas equivalentes que a veces son de mucha utilidad para resolver problemas que son no los comunes, pero en algún caso se nos presentan esas situaciones. Entonces, por eso tenemos incluido este tipo de ejercicios para que nos sirvan como referentes para resolver casos similares. Todo eso lo que hemos hablado está planteado también en complemento en esa parte y adiciona además el sistema de fuerzas no concurrentes. Y nos referimos a esto, ¿no? El equilibrio de fuerzas no concurrentes. Ustedes en Física 100 han visto sistemas de fuerzas concurrentes. Han determinado las fuerzas resultantes. Eso es parte de Física 100. Han hecho ejercicios. Y también en textos de mecánica de materiales, resistencia de materiales, igual van a encontrar sistemas de fuerzas concurrentes, ¿no? Pero en este caso es no concurrentes, cuando no ocurre eso. Cuando estas fuerzas no convergen a un solo punto, sino, como ven, actúan en distintos puntos de la barra. O sea, eso se llaman fuerzas no concurrentes. También he aprovechado este ejercicio para explicar la acción de fuerzas oblicuas, ¿no?
acción de fuerzas inclinadas como tenemos acá. Como la resolución de estos sistemas isostáticos es aplicando la sumatoria de fuerzas verticales igual 0 y la sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, esta fuerza inclinada no favorece a las ecuaciones de la estática porque está en un plano inclinado. Necesariamente cuando tenemos fuerzas inclinadas tenemos que convertirlas en sus componentes rectangulares, es decir, aplicar el teorema de Varignon, ¿no? Reemplazar las fuerzas inclinadas por componentes rectangulares. Pero también hay que tener estrategia. Hay que descomponerlas en componentes rectangulares cuando ya es conocida la fuerza inclinada. Porque cuando es incógnita, entonces vamos a convertir en dos fuerzas incógnitas también. Las componentes van a ser incógnitas y se incrementa la cantidad de incógnitas, que no es lo más conveniente. En algunos casos sí, tal vez se puede resolver, pero en otros casos generalmente incrementa cantidad de incógnitas. En este caso ya tenemos desglosado por sus componentes rectangulares y el sistema ya está dibujado con las componentes rectangulares. De esto nada más ya es hacer la relación de momentos, es un apoyo articulado y es un apoyo rodillo. En ambos apoyos sabemos que el momento es 0. Por condición de tipo de apoyo. En la primera clase hemos explicado los tipos de apoyo, ¿no es cierto? Articulación y rodillo también. Cuántas componentes de reacción generan, todo eso está en el mismo texto. Entonces, la descomposición de esta fuerza inclinada, ¿no? En una primera parte, donde está en alguna parte del ángulo, no lo encuentro aquí, pero como hemos hecho en el anterior ejercicio, vean, la relación es la misma. En este, ¿no es cierto? 4, 3 o 3, 4. ¿no es cierto? Entonces, esa misma relación tenemos en este ejercicio que estamos viendo. 4, 3 o 3, 4. Entonces, aquí está multiplicando estas 500 fuerzas por seno para hacer la componente horizontal. Quiere decir que estamos trabajando con un ángulo que está en esta parte, entre la vertical y la fuerza, con ese ángulo, ¿no? Hay que determinar arco tangente de 3/4 sería, ¿no? Arco tangente. Entonces multiplicamos lo que sería la hipotenusa, ¿no es cierto? 500 libras por seno de alfa. Estamos llamando alfa a ese ángulo. Y resulta 300 libras. La componente vertical sería por coseno, ¿no es cierto? Cateto adyacente. Por coseno de alfa tenemos 400 libras. Ya tenemos estas componentes rectangulares que están registradas aquí. La vertical 400 libras y la horizontal 300 libras. Y esto ya era dato, son 800 libras. Ya tenemos el sistema con las fuerzas en el plano vertical y en el plano horizontal. Entonces ya se puede aplicar la sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, sumatoria de fuerzas verticales igual 0 y sumatoria de momentos igual 0. Estamos trabajando ya con teorema de Varignon, ¿no? Y justamente aquí planteamos sumatoria de momentos igual 0 para resolver las reacciones en los apoyos. Decimos sumatorio de momentos en B. Esta notación, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este va a ser el eje A y este va a ser el eje B. Entonces, por eso decimos aquí reacción vertical en B y esto es reacción vertical en A. Sería este el apoyo A, es el apoyo B. Por eso estamos diciendo aquí momento en B. Entonces es en este apoyo, ¿no? Momento en B. En este punto estamos haciendo el tratamiento de momento o el análisis de momento. Ese es nuestro punto de análisis. Entonces igual, ¿no? La reacción vertical en A es ascendente, es positivo. Fuerza vertical ascendente, positivo. Por 10 pies, porque tenemos aquí 2 pies más 3 pies, son 5 pies, más 5 pies, 10 pies tenemos entre apoyo y apoyo. Ya estamos entre apoyo y apoyo, ¿no? Entonces, la reacción vertical en A por 10 pies. Menos la acción de esta fuerza, que es 400 libras. Respecto de ese punto, rotación sentido contrario a las agujas del reloj. La reacción vertical en A era sentido las agujas del reloj, positivo, ¿no es cierto? Este es sentido contrario. Entonces tenemos que ver cuánto es su distancia de la acción de la fuerza, de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces tenemos aquí acotado, ¿no? 3
más 5, 8. Entonces aquí tenemos 400 libras por 8 pies. Se hemos anotado para la acción de esta fuerza. Y anotamos para esta otra fuerza, respecto de este punto, igual giro negativo, entonces es más bien giro sentido contrario a las agujas del reloj, entonces es negativo. 800 libras por 5 pies, porque aquí está acotada la distancia, ¿no? Está a 5 pies de B. De B está acotado a 5. Entonces 800 por 5, 800 libras por 5. Hacemos las operaciones matemáticas acá, que son de rigor, operaciones algebraicas, y obtenemos la incógnita, que es la que estamos buscando, la reacción vertical en A. Haciendo operaciones tenemos 720 libras, ¿no? Es esta reacción vertical en A, 720 libras. Ahora, para encontrar la reacción vertical en B, esta otra componente, aquí estamos procediendo con un sumatorio de fuerzas verticales igual 0, que explicamos esto, pero también podemos aplicar sumatorio de momentos en A. Lo mismo que hemos hecho aquí para B, nos emplazaríamos en A y procedemos igual que hemos hecho para este procedimiento respecto de B, y haríamos ahora respecto de A y resolvemos la reacción vertical en B. Con el mismo criterio. Solo van a cambiar los brazos de palanca, que van a ser distintos, ¿no? Pero una otra alternativa de solución es aplicar la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Entonces, aplicamos esa ecuación de la estática, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales igual 0. La reacción vertical en A, ascendente, que ya es dato, 720 libras, más la reacción vertical en B, que es incógnita, ascendente también, menos 400 libras, menos 800 libras, ese es el total de fuerzas que existen, y eso igual 0. Estamos haciendo sumatoria de fuerzas verticales igual 0, y lo estamos redactando acá, lo estamos escribiendo. De esa ecuación, la reacción vertical en A es dato, la reacción vertical en B es la incógnita. Despejamos de esta ecuación la reacción vertical en B y sustituyendo valores encontramos el resultado. La reacción vertical en B es 480 libras. Esta reacción vertical en B es 480 libras. Ya tenemos las dos reacciones. Entonces ya no es una sola reacción aquí en este caso, ¿no? Son dos reacciones en el plano vertical. Y vamos a tener una reacción en el plano horizontal, porque esta es una articulación. Entonces, al ser una articulación, genera dos componentes de reacción. Una de dirección transversal o perpendicular a la superficie de apoyo y una paralela a la superficie de apoyo. Esta reacción horizontal es paralela a la superficie de apoyo, ¿no? Entonces aquí vemos en el esquema, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas horizontales igual 0, ¿no es cierto? Para dilucidar esta incógnita. Y tenemos nada más dos fuerzas ahí. Esta que es la activa, 300 libras, y la incógnita, la reacción que estamos buscando, la reacción horizontal en A. Como esta es a la derecha, eso necesariamente para equilibrar esa fuerza tiene que ser hacia la izquierda y tiene que tener la misma magnitud. De otra manera no se daría el equilibrio, ¿no es cierto? Por eso aquí tenemos 300 libras, que es hacia la derecha, positivo, menos la reacción horizontal en A, que es hacia la izquierda, eso igual 0, de eso despejamos la reacción horizontal en A y tenemos 300 libras pi. Ya tenemos también la reacción horizontal. Entonces hemos encontrado ahí las reacciones en los apoyos y el sistema que incluía una carga inclinada lo hemos convertido en componentes rectangulares, ¿no? O lo hemos sustituido por componentes rectangulares. Momento en la articulación es 0 y momento en el apoyo rodillo también es 0. Pero a lo largo de la barra existen momentos, que en este caso no estamos determinando todavía. Más adelante vamos a aplicar esos ejercicios. Solamente estamos tratando las reacciones en los apoyos, ¿no? Entonces es un ejemplo también ya explicado. Este otro ejemplo hemos incluido para tener el concepto de que se tienen sistemas estables y se tienen sistemas inestables. En este caso, este ejercicio corresponde a un sistema inestable. ¿Por qué es inestable? Porque aquí está sujeto a una articulación. Es una simbología también de articulación. Este apoyo es articulación porque está a través de un pasador sujetando al elemento, ¿no? Entonces genera dos componentes de reacción. Una de dirección transversal a la superficie de apoyo y una de dirección paralela a la superficie de apoyo. Aquí tenemos dos incógnitas.
Como tenemos solamente dos incógnitas y el número de ecuaciones de la estática son 3, entonces aquí hay más ecuaciones que incógnitas. Entonces, cuando eso ocurre, se denominan sistemas inestables. Recuerden que la valoración de un sistema isostático es que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas del sistema. En este caso hay más ecuaciones que incógnitas, ¿no? Mucho más sencillo de resolver incluso. Pero lo que tenemos que tener como concepto es que cuando tenemos esos casos, el sistema es inestable. Es el caso de los trapecistas, los malabaristas que hacen en los circos. Por un determinado momento pueden hacer un equilibrio, pueden pararse, por ejemplo, sobre una cuerda, pueden caminar sobre una cuerda o pararse de cabeza, pueden lograr equilibrio por un determinado tiempo, pero no pueden ser sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, ese es el caso. Esta fuerza P se equilibra con esta otra fuerza de 48 kilonewtons, o esta fuerza de 48 kilonewtons se equilibra con esta fuerza P. En este caso sería encontrar una fuerza P que equilibre a esta fuerza de 48 kilonewtons con esta condición, ¿no? Con estos brazos de palanca en las barras que componen el sistema. Hacemos las operaciones y encontramos, ¿no?, que P debe tener una magnitud de 36.95 kilonewtons para equilibrar el sistema. Y también las reacciones, aquí está citando, la reacción vertical va a ser 48 kilonewtons y la horizontal va a ser 36.95 kilonewtons. Ya están aquí las dos reacciones, ¿no es cierto? Entonces ya está resuelto el problema. Pero apenas cambie de magnitud esta fuerza o esta otra fuerza, el sistema se desequilibra, porque ya no se va a cumplir este equilibrio. Yo digo entre jocosidades en las clases presenciales, si en este extremo se posa una pulguita aún anoréxica, entonces el sistema se desequilibra. Lo mismo aquí, puede posarse una mariposa, entonces el sistema se desequilibra. ¿Por qué? Porque ya no hay la condición de equilibrio. Cambian las fuerzas y se desequilibra. Entonces esto puede equilibrarse en un determinado tiempo, un tiempo reducido, o bajo una condición constante, que es muy difícil en la naturaleza misma, por el medio ambiente, cambio de densidades, de presión, es difícil que pueda sostenerse indefinidamente, ¿no? Entonces por eso son sistemas inestables. Mucho más cuando tratamos en obras civiles, que son construcciones, que no puede haber sistemas así de equilibrio en tiempo muy corto, digamos, ¿no? Sistemas, mejor dicho, por tiempos cortos, periodos cortos. Más bien las soluciones en construcciones son para periodos largos, por la vida de la estructura. Entonces, por eso esto se ha incluido este ejercicio, para tener el concepto de sistemas inestables. Ustedes, haciendo el seguimiento, son de la estática, pueden tranquilamente entenderlo con mayor detalle el ejercicio. Este otro ejemplo es nada más para citar que el momento generado por esta fuerza inclinada, si trazamos su proyección, va a ir por ahí, y tendríamos que encontrar respecto de una distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces, encontrando esta distancia, haciendo geometría nada más, porque están acotados aquí, ya tiene también aquí la dirección, se va a prolongar con ese ángulo, con esa inclinación, hasta el lugar donde necesitamos encontrar el brazo de palanca D. Entonces, multiplicando la magnitud de la fuerza, que son 6.500 newtons, por la distancia D que encontremos, ya tenemos el momento. Pero no solo tenemos que encontrar momento en este apoyo, es un apoyo empotrado, genera 3 componentes de reacción. Entonces, como necesitamos saber también las reacciones vertical, horizontal y además del momento, entonces es más conveniente aplicar el teorema de Varignon, ¿no es cierto? Entonces, descomponemos la fuerza en componentes rectangulares, entonces esto ya nos va a permitir determinar la reacción vertical, y esta componente horizontal nos permite determinar la reacción horizontal. Y además la tendencia de impedimento de rotación, ¿no? El momento flector. Entonces, es un ejemplo de tratamiento nada más para especificar que se puede proceder tanto de esta forma como de esta otra forma, pero es más conveniente la de Varignon. Va más directo, más objetivo, y como decimos, de rigor tenemos que determinar las 3 incógnitas, y este sistema es más favorable que este otro, ¿no? Un otro ejemplo, este es interesante, es un sistema, ¿no? También son de la estática. Todos los ejercicios son de la estática, estamos haciendo un repaso, pero son bases para el desarrollo de la asignatura, ¿no? En el tema sistemas isostáticos.
Este ejercicio está incluido para lo siguiente. Cuando afronta un caso como el que estamos viendo aquí en la diapositiva, se pregunta por dónde empiezo. ¿Empiezo por la barra AB, la barra BD o la barra CE? ¿Por dónde empiezo? Solamente tenemos tres ecuaciones de la estática: sumatorio de fuerzas verticales igual 0, sumatorio de fuerzas horizontales igual 0 y sumatorio de momentos igual 0. ¿Es un sistema isostático? Va a ser la pregunta. Aquí tengo un apoyo empotrado. Aquí me genera tres componentes de reacción. Ya tengo tres incógnitas aquí en este apoyo. Aquí en este otro extremo está apoyada en una articulación. Y una articulación me genera dos componentes de reacción. Tres que tenía aquí, dos que tengo aquí, son cinco incógnitas que tengo en los dos apoyos. Las ecuaciones de la estática son nada más tres. Entonces hay más incógnitas que ya me he enredado. Hay más incógnitas que ecuaciones disponibles, ¿cierto? Pero observamos el sistema total y observamos que la barra AB y la barra BD se conectan a través de un pasador. Lo mismo que la barra BD y la barra CE se conectan a través de un pasador. Y dice la teoría que cuando hay conexiones a través de pasadores sin fricción, se considera ese tipo de vinculación una vinculación articulada. Se convierte en una vinculación articulada, donde el momento es cero. Entonces, esto es una vinculación articulada entre elementos, lo mismo que este punto es una vinculación articulada entre elementos, donde el momento es cero. Aquí hay momento igual cero, momento igual cero. Nos generan dos ecuaciones de condición, más tres ecuaciones de la estática que tenemos cinco ecuaciones disponibles y son cinco también las incógnitas. Entonces es un sistema isostático. A esa conclusión llegamos. Eso obviamente hay que deducir, no está redactado, no está escrito. Nosotros tenemos que deducir si es un sistema isostático o no es un sistema isostático. Por la explicación que hemos dado, sí se trata de un sistema isostático, porque hay igual número de ecuaciones a número de incógnitas. Luego, es bueno valerse de esquemas que nos permitan resolver el problema, ¿no? Entonces, hemos dibujado un esquema aparte, donde ya dibujamos aquí las incógnitas que tenemos que encontrar, ¿no? Una reacción vertical, una reacción horizontal y un momento en el apoyo A. En el apoyo C tenemos que encontrar dos incógnitas, una reacción vertical y una reacción horizontal. Estas son nuestras incógnitas, cinco incógnitas. Y estas son las fuerzas. Una fuerza tenemos, W, una magnitud de 1200 libras. La dirección de la barra inclinada está con una dirección de, por cada 4 de horizontal hay 3 de vertical. Y la otra barra inclinada, la barra BD, tiene una dirección, una referencia de dirección, que por cada 3 de horizontal hay 4 de vertical, ¿no? Relaciones semejantes, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos más o menos una idea de lo que tenemos que resolver y también los datos referentes. En una primera instancia aquí se está determinando el ángulo, que es de interés. 3 sobre 4, estamos determinando este ángulo. Estamos determinando. Y también aquí del otro esquema tenemos ya las distancias entre los puntos de vinculación o las articulaciones, ¿no es cierto?, de conexión entre elementos. El primer tramo es 12 pulgadas, el segundo tramo 6 pulgadas. Eso vamos a ver ya en la segunda página. Vamos a referirnos aquí. Y ya estamos desglosando la barra. Pero antes de desglosar la barra, la pregunta era, ¿por cuál barra comienzo o por qué parte del sistema comienzo? Entonces hay que hacer el siguiente análisis, seguimiento, ¿no? Si comienzo de manera alfabética ordenada, digamos, comenzaré por la barra AB. Supondremos que me planteo eso. Entonces aquí, como es una articulación, tengo dos incógnitas. Y aquí es un empotramiento, tengo 3 incógnitas. Y 2 aquí y 3 aquí. Tengo 5 incógnitas. Entonces aquí difícilmente tengo 3 de la estática y tengo nada más una de
del sistema de vinculación con momento igual 0. Tendría 4 ecuaciones, 5 incógnitas, no voy a poder resolver este nudo. Lo mismo que en esta otra barra. Pero si analizo esta otra barra, aquí tengo 2 incógnitas. Aquí tengo una incógnita, ¿no es cierto? La fuerza a lo largo de la barra, ¿no es cierto? Entonces tengo 3 incógnitas. Entonces esta puedo resolver porque tengo 3 ecuaciones de la estática. 2 incógnitas aquí, otra incógnita acá. Son 3 incógnitas. 3 ecuaciones de la estática. Entonces esta barra es posible de ser resuelta. Ese es el razonamiento que uno tiene que hacer para por dónde comenzar a resolver el ejercicio. Pero ojo aquí. Aquí vamos a encontrar una fuerza, dirección de este punto, dirección de D a B, ¿no es cierto? En esa dirección vamos a encontrar. Va a ser ascendente porque está trabajando como tirante sosteniendo a esta barra respecto de la barra AB, está como colgando, diríamos, ¿no es cierto? Pero si nosotros antes de resolver esta fuerza la descomponemos en una componente vertical y una componente horizontal, esas dos componentes van a ser incógnitas. Entonces, una sola fuerza que era incógnita se convierte en 2 fuerzas incógnitas. 2 fuerzas aquí más 2 que tenemos acá se convierten en 4 incógnitas. Ya no podríamos resolver esta barra porque nos faltaría ecuaciones de condición. Por eso es importante analizar toda esa situación y decimos que antes de descomponer hay que encontrar esta fuerza. Una vez que encontramos esta fuerza con la dirección que está, entonces ya es un dato conocido, ya la descomponemos en componentes rectangulares y ya no es incógnita, ¿no? Ya no afecta a la resolución del problema. Entonces eso como una explicación con anticipación. Eso es lo que estamos haciendo aquí. En una primera instancia resolvemos esta fuerza RD. Una vez que RD, aquí está, ya es conocido, ya es dato resuelto, son 1440 libras, recién descomponemos en sus componentes rectangulares. Entonces vamos a tener la componente horizontal D, que va a ser 864 libras, la componente vertical de la fuerza RD, que va a ser 1152 libras. Ya tenemos aquí las componentes rectangulares, ¿no? Una vez resuelto la fuerza en la dirección que estaba. Luego vamos a hacer el equilibrio de fuerzas. Tenemos aquí el punto de análisis, donde el momento es 0 y la fuerza que genera, más bien el momento que genera esta fuerza W va a ser W por esta distancia X sub CE, quiere decir distancia desde C hasta E, porque este punto es el E, entonces estamos llamando CE, la distancia en proyección horizontal desde C hasta E. Como tenemos las dimensiones, podemos geométricamente determinar ese brazo de palanca, ¿no? Hacemos operaciones y determinamos los brazos de palanca para multiplicar por las fuerzas, en este caso por W, y determinar las reacciones en este apoyo. Hacen ustedes el seguimiento, como les digo, estos son de sistemas y esos sistemas de la estática. Entonces, hacen un seguimiento en detalle, lo van a poder entender. Encontramos estas componentes, hemos dicho, que estamos viendo, son ascendente y hacia la izquierda. Y estas reacciones también aquí ya las resolvemos, ¿no? Estas reacciones, encontramos las reacciones. Aquí está una y aquí está otra. Vean, este punto tenía fuerza vertical ascendente y fuerza horizontal hacia la izquierda. Cuando cambiamos de barra, porque aquí estamos cambiando de punto de análisis a la otra barra, estamos pasando de esta barra a la otra barra, ¿no es cierto? Cuando hacemos eso, se mantiene la magnitud de las fuerzas, pero se cambian las direcciones, porque, como les digo, prima el principio de Newton, acción y reacción. Entonces, lo que era hacia la izquierda en la otra barra, aquí va a ser hacia la derecha en esta barra. Lo que era ascendente, hacia arriba en la otra barra, aquí va a ser descendente. Tienen la misma magnitud, sin embargo, solo dirección contraria. Y en este sistema surgen aquí, estas son nuestras incógnitas. Estos ya son datos conocidos. Esto es nuestras incógnitas. De igual manera, como es una misma situación, también va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Son dos fuerzas que van a actuar en esta articulación. Si observamos, la única manera que se dé el equilibrio
es que en este punto la fuerza vertical sea ascendente, porque aquí es descendente. Tiene que ser aquí ascendente y tiene que tener la misma magnitud de esta fuerza para que se produzca el equilibrio. Lo mismo que para la fuerza horizontal. Esta es hacia la derecha. Para que haya equilibrio en el plano horizontal, esta fuerza necesariamente tiene que ser hacia la izquierda y tiene que tener la misma magnitud de esta fuerza que ya se ha encontrado aquí. Esta fuerza. Equilibrio de fuerzas. Tiene que darse sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Tiene que cumplirse eso. Entonces aquí es sencillo, no necesitamos hacer ni números. Esto es nada más un análisis ya de tipo racional, nada más de lógica, ¿no? Entonces eso hacemos aquí, encontramos esos componentes y este punto ahora trasladamos a este otro punto. Vean, aquí la fuerza vertical era ascendente, aquí la cambiamos para vertical. Esto era hacia la izquierda, lo cambiamos hacia la derecha, porque estamos cambiando de barra. Estamos en esta barra, pasamos a esta otra barra, entonces las fuerzas se invierten. Estamos usando, repito, la tercera ley de Newton, acción y reacción. Tienen la misma magnitud, ¿no? Tienen esta horizontal, tienen la misma magnitud, solo direcciones contrarias. Estas verticales, lo mismo, tienen la misma magnitud, solo dirección contraria. Ya tenemos estos datos, estas fuerzas ya son conocidas, ¿no es cierto? Y el brazo de palanca en el esquema anterior está hay que deducir, ¿no? En esta parte es deducir de acotaciones inclinadas que tenemos, haciendo geometría, las proyectamos hacia el plano horizontal y determinamos esas distancias. Eso en estos procedimientos tiene que estar. No está aquí pero detallado, pero como les digo, aquí está, ¿no? Con las distancias seno de x, seno coseno de 36, se puede deducir, se puede anotar ya en números. Como les digo, son procedimientos algebraicos que ustedes lo pueden completar. Entonces, como estos datos ya son conocidos, podemos aquí determinar las incógnitas, ¿no? ¿Qué componentes hay aquí? Solamente hay esta activa, que es vertical descendente. La reacción tiene que ser dirección contraria, misma magnitud, porque no hay otra fuerza. La reacción vertical en A va a ser igual a esta componente, que es la reacción vertical en B, que está anotado como esta notación. Pero en realidad, esta es una fuerza resultante vertical, es una componente vertical. Y la reacción vertical en B va a ser igual a esa componente vertical. En el plano horizontal solamente hay esta fuerza, esta componente horizontal. Entonces, esta reacción horizontal tiene que ser, por lógica, por racionalidad, de la misma magnitud de esta componente, solo que tiene que tener sentido contrario, para hacer el equilibrio de sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. Lo mismo que aquí, sumatorio de fuerzas verticales igual a 0. Y momento lo genera esta fuerza, porque esta fuerza pasa por el punto de análisis, no tiene brazos de palanca. Como no tiene brazos de palanca, esta fuerza no genera momento. Su brazo de palanca es 0. Cualquier valor multiplicado por 0 se hace 0. La única fuerza que genera momento es esta fuerza vertical, que va a ser esta magnitud de fuerza por su brazo de palanca. Ese brazo de palanca, aquí está anotado, son 9 pies, ¿no? Ahí el brazo de palanca. Entonces, de esa manera se resuelve el sistema, ¿no? Ya todas las incógnitas son resueltas y era, como les digo, ese ejercicio incluido para razonar por dónde empezamos. La solución de estos problemas es similar a desatar un ovillo. Entonces, imagínense que vamos a desatar un ovillo. Si agarramos correctamente la punta del ovillo y la deshilamos de manera bien sencilla, haciendo rodar nada más el ovillo y se deshila con mucha sencillez o simplicidad el ovillo. Pero si en la punta del ovillo nosotros lo enredamos y en la tarea de querer desenredar, a veces lo enredamos más, ya no se puede resolver eso. Esa misma situación ocurre en estos ejercicios, que cuando comenzamos por un punto no adecuado, entonces se enreda, porque no se puede resolver, hay que buscar otra, hay que hacer sistema de ecuaciones, y terminamos enredándonos en total. No, entonces por eso es importante saber por dónde empezar para tener una simplicidad de resolución. Estos otros ejercicios igual son de la estática para ver casos que tendríamos. Ustedes hacen un repaso, pueden hacer un seguimiento en sus tiempos libres. Es interesante saber estos casos
hacer memoria, digamos. Y más que todo se ha incluido esto para hacer nuevamente, digamos, memoria, lo que decíamos, ¿no? La resultante activa y la resultante reactiva. O sea, ¿qué acción? ¿Qué sentido tiene? Acción tiene sentido contrario a las agujas del reloj. Y la reacción tiene que ser sentido a las agujas del reloj, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza activa y cuál es la fuerza reactiva? A distinguir eso, ¿no? De estos resultados que encontramos, a veces uno está en la duda, dice, ¿sí, esto es la activa o es la reactiva? Entonces, para no estar poniendo las notaciones, tal vez es acompañar con una simbolización, ¿no? En términos de vector, una flechita, como decimos, aquí curvo, tendencia de rotación. Entonces, la flecha nos está indicando el sentido de rotación, de la magnitud, o en este caso, intensidad de momento flector, ¿no? Esta intensidad, ¿es activa o es reactiva? Entonces, si ponemos un dibujo como esto, sabemos en qué sentido está. Sentido, las agujas del reloj, o sentido contrario. Y podemos prescindir de los signos, ¿no? Entonces, ese motivo tenía esto. Pero a momentos me da cuenta que igual enreda. Ya en este caso es entender el concepto, saber cuáles las fuerzas activas y reactivas. Como les decía, lo que nosotros vamos a resolver como resultado, como solución del problema, son las fuerzas reactivas, que son consecuencia de las fuerzas activas. Pero registramos como resultado las fuerzas reactivas, o como en este caso el momento reactivo, ¿no? Eso es lo que se tiene que registrar. Luego tenemos este otro ejercicio, como decíamos como tarea, como no estamos en un sistema presencial, entonces se hace un enredo el entregar las prácticas, el revisar, devolver, todo eso. Entonces yo les invito a ustedes que este ejercicio lo puedan resolver, ¿no? Puedan resolver como pide aquí, las reacciones en A y además el momento flector en ese punto B. Determinar bajo la acción de esta fuerza de 1000 newtons en esa dirección, ¿no? ¿Cuántas son las reacciones en A y momento en B? Eso nada más como una especie de testeo de hacer un seguimiento. Si estamos entendiendo todo lo que hemos avanzado hasta ahora, aplicamos esos conocimientos y resolvemos el problema. Si resolvemos el problema, entonces estamos entendiendo el problema, estamos haciendo seguimiento al avance de la asignatura. Si no entendemos, si no resolvemos más bien el problema, entonces no estamos entendiendo, ¿no es cierto? Eso es un indicador de cuánto es nuestro grado, cuál es el grado de asimilación que tenemos del tema hasta ahora hasta aquí avanzado. Entonces, para esto, es más para ustedes que para el docente, ¿no? Ustedes, a ver, examínense a ustedes mismos, resuelvan esto. Pueden mandarme más bien como resultado y yo les ratifico si es correcto o no es correcto. Tenemos un otro ejercicio acá. Esto yo lo he puesto como un ejemplo modelo, que cuando hacemos trabajos prácticos, cuando yo les asigno trabajos prácticos, el procedimiento a seguir debe ser el modelo que está registrado aquí en esta hoja, ¿no? Desde el enunciado, el procedimiento, los esquemas, los indicadores de las fuerzas, ¿no es cierto? De qué se trata, todo el procedimiento de resolución del problema y finalmente el resultado. Y en el resultado registramos las fuerzas. Como ven aquí, ya no pueden decirme que esta fuerza, si es la activa o es la reactiva, no. Cuando registramos aquí ya estamos viendo el equilibrio de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces se supone que son las reactivas, porque las activas están aquí en el sistema. Entonces estas que están en color rojo son las reactivas en el apoyo. Esta es una fuerza que es resultante del peso de la barra, ¿no es cierto? Pero estas son las fuerzas reactivas y tienen ese sentido. Aquí con la flecha estamos indicando que esta es una reacción ascendente, que esto es hacia la derecha y que esto es hacia la izquierda y que esta es descendente. Eso estamos explicando aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí ya no hay modo de decir que yo he hecho con la activa, que he hecho con la reactiva o que le he puesto signo positivo, que en otra bibliografía dice con signo positivo, que este, que el otro. No, aquí con el gráfico ya estamos especificando. No hay forma de objetar aquí. Como dicen en lo que se tira, que se dice, ¿no? Lo que se tira se anota en cachos, ¿no? En un juego de dados. Es lo mismo aquí. Se ve aquí el registro y eso es. Aquí ya no hay discusión, ¿no es cierto? Está bastante explícito, diríamos.
Entonces, lo que también explica en este texto. Y la recomendación es que cuando ustedes hagan un ejercicio, como estamos aquí citando, estamos mostrando un esquema, estamos mostrando el procedimiento, vuelvo a repetir, en algunos casos ya les dije, nada sale de la manga, todo es fundamentado, todo es sustentado por las operaciones, por las ecuaciones que se aplican, la sustitución de valores, los resultados parciales, para llegar a un resultado final. Tiene que haber el sustento procedimental. Ese es el trabajo en el marco científico, académico. Tienen que acostumbrarse a esa disciplina. Y dice que un sistema isostático está resuelto cuando la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0, que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0 y sumatoria de momentos es igual a 0. Ahora, en este sistema tenemos que verificar eso. Si se cumple esto, entonces la resolución está correcta. Si no se cumple esta condición, entonces hay error aquí. Ahí está. Ya ustedes mismos pueden verificar aquí, pueden hacerse su revisión, como diríamos, si está correcto o no. Entonces, he introducido en el texto esta página, esta hoja, una resolución de ejercicio, como modelo a seguir en la resolución de problemas. Entonces, espero que les sirva como referencia. Bueno, hasta ahí tendríamos el avance de hoy. Estamos terminando la parte de sistemas de fuerzas isostáticas basadas en la estática, en el ejercicio de estática. En la siguiente clase, el próximo miércoles en realidad, estaríamos entrando al tratamiento de las fuerzas normales en sistemas reticulares o en estructuras reticulares. Y es un otro campo, una otra área de las estructuras, ¿no? Entonces es un campo ya aplicativo interesante. No olviden que el día viernes próximo estamos dando nuestro examen primer módulo, el tema de propiedades geométricas. Entonces prevean sus tiempos. El examen comienza a las 18 en punto, a las 6 de la tarde en punto, y termina a las 8 de la noche, las 20 horas. Se va a tener alguna holgura de 10 minutos de entrega por el tema internet y todo eso. Entonces damos una cierta holgura, o el caso de que ustedes copien la hoja de examen todo ese tiempito, o el subir al sistema, enviar por el WhatsApp, todo ese tiempito damos una holgura de 10 minutos. También antes del examen yo les voy a enviar con las instrucciones, ¿no?, de procedimiento para el examen. Les voy a enviar a las 6 menos 5, ya les voy a enviar la hoja de examen, junto con ella las instrucciones del examen, tiempo de entrega, tolerancias, todo eso. Pero prevean, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿cómo se puede decir?, intentos de justificación con un u otro argumento, que pueden ser válidos, pueden ser verdad, pero muchas veces genera un conflicto porque todos quieren el mismo tratamiento, que a todos debemos aplicar o medir más bien con la misma vara, ¿no es cierto? Entonces no podemos ser tolerantes con unos y a otros exigirles precisión o cumplimiento, digamos, de los horarios, plazos. Entonces traten de prever su tiempo y no estén con contratiempos de último momento. De la misma manera yo voy a prever, me ha estado asustando en los últimos tiempos que el internet no funciona como uno espera. A veces se complica, como la semana anterior no había internet, no había servicio de internet, entonces se me ha complicado subir, ¿no?, información. A propósito, les debo una hoja complementaria que les voy a enviar junto a esta grabación. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Les deseo buena suerte en la preparación del examen. Háganlo de manera consciente, con bastante convicción, y que obtengan un buen resultado en el primer módulo. Gracias, hasta el día viernes.